Y le damos la bienvenida esta tarde a nuestro colega periodista Jesús García. Él se encuentra en Nueva York y, como siempre, le damos la bienvenida, siempre agradeciéndole el abuso de su tiempo, que luego nos lo robamos un rato. Muy buenas tardes, Jesús. Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Álvaro y Alejandro. Un gusto como siempre y saludos a su auditorio. Gracias. Pues es un día muy importante, digamos, el de hoy. Ya lo decías tú en tus redes, ya lo difundías también en el diario La Opinión, en donde eres el editor de política, el coordinador de política, en el diario La Opinión. Ya lo decías, hoy los fiscales ya han dado a conocer qué es lo que quieren para Genaro García Luna, juzgado allá en Estados Unidos, Jesús. ¿Qué están pidiendo para él? Cuéntanos la historia. Pues bueno, un día después de que Genaro García Luna diera a conocer una carta pública que no sirve para nada y que, bueno, en realidad, pues son como patadas de ahogado, por así decirlo, digamos en dichos populares, por así decirlo, pues los fiscales liberan la sugerencia de sentencia regularmente, pues esas sugerencias son seguidas por los jueces, es decir, realmente hay cambios mínimos. Lo que destaca de esto que están presentando los fiscales es que básicamente, bueno, están pidiendo cadena perpetua para Genaro García Luna como mínimo y además $5 millones de multa, pues por haber actuado y haberse coludido con los crímenes, como haber cometido varios crímenes en colusión con organizaciones criminales en México, líderes de cárteles, haber recibido sobornos, pero no solamente eso, sino que ya estando en prisión, habiendo enfrentado juicio, siguió cometiendo delitos y intentó obstruir la justicia con este complot que intentó armar, intentando pagar hasta $2 millones para que un recluso pues hablara a su favor. Entonces, todo esto se integra como parte del documento judicial que me parece muy interesante. Es muy interesante la forma en que lo desarrolla, porque evidentemente los fiscales tienen que explicar por qué están pidiendo la cadena perpetua, siguiendo los lineamientos de los procesos federales en los Estados Unidos. Y hay calificaciones, los niveles de delitos, digamos, el nivel del delito lo califican como con puntos, por así decirlo, ¿no? Digamos, es la manera más como específica o sencilla de explicarlo. El más alto, por supuesto, y yo lo remarco mucho y no se debe olvidar nunca, el principal delito por el que está siendo acusado Genaro García Luna es liderar una organización criminal durante un largo periodo en el gobierno federal mexicano. Eso es muy importante, es el mismo delito que enfrentó el Chapo Guzmán y por el cual fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión y está en una prisión de máxima seguridad. Adicional a esto, bueno, los fiscales están indicando que, bueno, este personaje que actuó durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues abusó de la confianza de la posición que tenía y abusó también de la confianza de la información que le estaba siendo proporcionada por parte de las autoridades federales para beneficiarse a sí mismo y, por supuesto, enriquecerse. Ellos señalan que incluso en el documento señalan que García Luna disfrutó de ese dinero en México y que no ha demostrado en Estados Unidos que no puede pagar la multa que se le estaría imponiendo. Ellos incluso ponen como ejemplo el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien se le impuso una multa de $8 millones y bueno, hay que recordar que él también ya fue sentenciado. Entonces, esto, digamos, en todo el contexto están otros delitos que tienen que ver con la conspiración por el tráfico de drogas que ya en sí también pueden alcanzar hasta varios años de prisión. No sabemos si van a sumar años de prisión, el juez lo vaya a hacer. En el caso del Chapo lo hicieron. También hay que recordar que en el caso del Chapo dejaron fuera 3 casos, acusaciones en particular por las que se halló culpable y que las dejaron, digamos, como pues en stand-by para que el juez pudiera determinar también sentencias sobre eso en caso de que el Chapo pues avanzara en la Corte de Apelaciones, pero eso no ocurrió, así es que no han utilizado, digamos, esa herramienta. No sabemos exactamente cómo puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? La defensa puede, digamos, de algún modo hacer acotaciones, sugerencias, una contrapropuesta, o puede no hacerlo, depende. Entonces, es una venia que ellos tienen y podrían hacerlo. Regularmente se hace una contrapropuesta, por así decirlo, y hay una estira y afloja, pero regularmente
en casos como estos, los jueces toman mucho en consideración la propuesta de los fiscales porque ya está demostrado. Aquí hay un elemento importante también la gente debe entender y debe tomar en consideración, pues al hablar sobre este caso. El juez Brian Cogan, en su última decisión, cuando rechazó en definitiva la moción tipo apelación, que yo le llamo de esa forma, dentro de la corte, de la misma corte, rechazó los argumentos de la defensa de César de Castro y del equipo que él lidera, de García Luna, justamente por los supuestos errores en la forma en que se construyó el caso en su contra, pero además también validó la investigación y las evidencias que presentaron los fiscales para señalar que García Luna había liderado un complot por el que estaba dispuesto a pagar hasta $2 millones. Es decir, el juez Brian Cogan ya está muy en esa ruta de esa narrativa del proceso judicial, entonces es muy difícil que García Luna realmente pueda estar beneficiado. La carta realmente que liberó ayer, si es que el juez Brian Cogan la haya leído o se la tradujeron, no lo sabemos porque no es parte, eso es importante también, no es parte del proceso como tal, porque no fue enviada a la corte, fue solamente dada, digamos, para el conocimiento público. Pero si se la tradujeron en algún momento al juez Brian Cogan, lo que dice de él ahí, yo creo que no le caería nada bien al juez Brian Cogan, que lo señala como parte del complot. Yo lo escribí ayer. ¿A quién está acusando García Luna de generar un complot en su contra? A Andrés Manuel López Obrador, a líderes de cárteles, a los fiscales y al juez Brian Cogan, o sea, todo mundo en su contra. Entonces, esto es fundamental tomarlo en consideración para ver dónde se está, digamos, él moviendo y dónde está, pues, parado o sentado, no sé si el caso o no. Estamos a 2 semanas prácticamente de que el juez Brian Cogan emita la sentencia. Mucha gente un poco se confunde, pero Genaro García Luna ya fue encontrado culpable. Lo que va a ocurrir el miércoles 9 de octubre, será sencillamente la sentencia. Los fiscales piden la cadena perpetua. Seguramente la defensa dirá, no, nada más 1 año y ya cumplió su condena. En este lapso de hoy al 9 de octubre, ¿qué puede pasar para que, digamos, Genaro García Luna no reciba la condena de cadena perpetua? ¿O qué va a pasar en estos días hasta llegar al día de la emisión de la sentencia, Jesús? Tiene que pasar algo realmente extraordinario, pues es decir, los argumentos que tenía la defensa es que no se habían respetado los procesos, los fiscales no habían respetado ciertos procesos esenciales para integrar la acusación y liderar el proceso judicial contra García Luna. El juez consideró que no, que todo estuvo conforme a lo que correspondían las leyes federales. Entonces, desechados esos argumentos, la defensa tendría que presentar una evidencia realmente abrumadora de algo que hayan violado los fiscales. Un ejemplo, y eso lo hablábamos incluso antes, cuando estaban todos los procesos, cuando ya incluso lo habían hallado culpable, cuando yo les decía, tienen que demostrar realmente, sin ninguna menor duda, que hubo una colusión con los fiscales y todos los testigos, por ejemplo, que se utilizaron, porque se utiliza mucho este argumento de que todos se pusieron de acuerdo. Ok, vamos a considerar tu idea o tu planteamiento, quienes lo ponen, de que eso tienes que, en el caso del tribunal, sí tienes que demostrarlo. No es solamente como algunos periodistas están diciendo, yo tengo pruebas de algo. No. O sea, aquí sí lo tienes que demostrar, tienes que presentar la evidencia, tienes que presentar audios, pues los videos, lo que tengas que realmente le permite al juez determinar algo distinto a lo que va a ocurrir. Si no ocurre eso, o sea, es muy realmente súper remoto que pueda ocurrir, pues García Luna tendrá su sentencia el 9 de octubre. Ahora,
lo que va a hacer la defensa en este momento puede o no responder, o sea, tiene esa posibilidad de hacer algunas acotaciones, volver a hacer como argumentos, decir no, la calificación de los delitos es muy alta, etcétera, etcétera, digamos tecnicismos que pues el juez va a tomar en consideración. Pero repito, regularmente por ese tipo de delitos y por la forma en que se ha dado el proceso, difícilmente pues tomará en consideración para reducir, digamos, el delito. Esto de liderar una organización criminal durante un largo periodo, pues es un delito de cadena perpetua. Dudo que puedan ser menos, o sea, menos tiempo que eso. La verdad, lo veo muy complicado por la forma en que se ha conducido todo el proceso y por la intención que ha tenido García Luna de implicar a los fiscales en un complot en su contra, básicamente. Entonces, esto va a ser muy complicado para la defensa y para él. Incluso cuando presente la apelación, yo creo que va a ser muy difícil que él pueda avanzar en ese proceso, porque vuelvo a lo mismo, un juicio conjurado en estas circunstancias es altamente respetado en los Estados Unidos. No quiero citarlo, pero lo tengo que citar porque ocurrió ayer, creo que fue ayer, compartió un video de Ricardo Anaya. Tiene razón. Ayer. Cuando Ricardo Anaya habla y dice, a ver, este señor ya no tiene vuelta de hoja, ya fue hallado culpable, es convicto, ya. Es exactamente eso. No hay vuelta de hoja. Pueden decir lo que quieran, pero ya no hay vuelta de hoja. Entonces, cuando hay un proceso en apelación, difícilmente un proceso conjurado es cuestionado porque ya hay una validación muy amplia. Los juicios conjurado, a diferencia de los juicios con juez, de hecho, en apelaciones hay más, digamos, se retornan casos más cuando los juicios son decididos por jueces que realmente por jurados, porque los jurados es justamente para evitar cualquier inclinación hacia un lado u otro. Entonces, ahí yo siempre hablaba mucho de la narrativa, la forma en que tú construyas y vayas presentando la evidencia y las pruebas, que incluye a los testigos, por supuesto, en este caso. Y pues García Luna, por todo lo que se presentó, pues tiene todo básicamente en su contra. Jesús, por lo que ha sucedido y por lo que hemos conversado y por lo que hemos contado aquí mismo en este espacio, la decisión de Genaro García Luna de pues irse a un juicio propiamente lo castiga casi siempre la fiscalía, o sea, los fiscales se van con todo. Ah, sí, me vas a retar porque al final es un reto. Me vas a poner a mí a comprobarte lo que hiciste en lugar de cantar por buena fe. Pues órale, va. Por eso te voy a pedir cadena perpetua. Eso es lo que está pasando aquí, en este momento. Y ahora, la última carta que en efecto, como le dices tú, Jesús, que no sirve para un carajo. De hecho, tiene errores de primaria. No sé si... Cuando señala en particular que todo el mundo cabeceó por ahí lo del presidente López Obrador, cita que es de conocimiento público que hay videos... que de conocimiento público que hay videos. ¿Cuándo? ¿Dónde están los...? ¿Quién lo sabe? Yo también soy parte del público y no lo sabía. En fin, cosas como estas ridículas. Pero aquí hay una puerta que yo creo que a todos nos interesa. La puerta se abre para Genaro García Luna, y dime qué tan cerrada está y qué tan abierta está esa puerta, cuando él pueda o esté frente a la posibilidad todavía en el último momento de poder decir, está bien, señores, ya, ok, me declaro culpable y voy a cantar todo lo que sé, lo voy a decir. Por lo que vimos, se ha mantenido y ha estado ocultando a varios, o sea, nunca ha hablado del presidente Felipe Calderón. ¿Por qué no ha hablado del expresidente Calderón? ¿Qué pacto hay ahí? Es impresionante. Pero yo creo que ahora sí ya se las está viendo canijas, Jesús. Ahora esta es lo de verdad. O sea, le va a dar cadena perpetua, no va a volver a pisar la calle nunca en su vida. Existe la posibilidad, Jesús, todavía, de que pueda realmente servir como testigo protegido al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿sí o no? Puede servir como testigo cooperante porque ya no puede cambiar tampoco su estado de culpabilidad. Él ya fue convicto, claro. o sea, fue hallado culpable. O sea, ya no puede cambiar, decir ni sí soy culpable, no, too late for that. No
no puede hacerlo. Ya él ya está mucho más allá de eso y además ahora si pretende hacer un tipo de colaboración, las condiciones que él tendría son mucho menores, son muy distintas porque ¿a qué podría llegar? ¿Por qué podría negociar? Pues la sentencia, es decir, en lugar de cadena perpetua, bueno, denme 20 años, 25 años, menos el tiempo que llevo encerrado, tal vez podría salir en 10, ¿no? Que por la edad que tiene podría ser conveniente para él y por sus hijos y su familia, etcétera. Adicional a eso, también el tipo de prisión donde puede estar, si puede estar de ese tiempo de sentencia, alguna parte puede ser domiciliar, o sea, hay cosas que sí podría negociar, pero tiene ya un margen mucho menor que al inicio. Ahora, tiene que ser algo realmente brutal que tendría que entregar para los fiscales para poder hacerlo. Yo dudo realmente que él quiera hablar. Que yo sí creo que hay un pacto para poder revelar más información. Yo no creo que nadie en el gobierno federal durante la administración de Felipe Calderón, incluso de Vicente Fox, cuando él empezó, digamos, a operar y a crecer profesionalmente, no supieran absolutamente nada sobre lo que estaba haciendo, principalmente aquellos, buenos, que eran personajes del gabinete del gobierno de Felipe Calderón. O sea, yo sí creo que hay gente que sabía y que no quiso hablar en su momento, que les convenía o les pareció conveniente callarlo y cuando ya tuvieron el agua hasta encima, pues finalmente se hicieron a un lado y hay un pacto pues finalmente de silencio. Él lo ha honrado. Ahí sí se ha mantenido estoico y no ha querido hablar al respecto. Puede hacerlo porque finalmente él quedó solo. Y yo se lo preguntaba a la esposa en la corte durante el proceso, ¿dónde están todo, empezando por Felipe Calderón? ¿Dónde están todos los aliados, los amigos, los colegas de Genaro García Luna, aquellas personas a las que invitaba a su casa, que se decían sus amigos y que no están? Ninguno acudió ni siquiera como público a ver lo que estaba ocurriendo, nadie, porque evidentemente ninguno quería ser expuesto o quería estar, digamos, conectado directamente a este proceso, y mucho menos ahora. Entonces, yo lo veo muy difícil, honestamente, es algo que mucha gente quisiera, pero yo lo veo muy complicado. Ahora, el tratar de implicar, y me parece también esta parte muy peligrosa al mismo tiempo, por cómo abona a la opinión pública e implicar a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el gobierno estadounidense ha señalado que no tiene investigaciones en contra de él directamente. No estamos diciendo, yo no he dicho que no haya investigaciones sobre ciertos personajes que podrían tener algún nexo en el equipo, pero tampoco es que puedas meter las manos por todo el mundo, ¿no? Es decir, siempre habrá investigaciones por algo, por actos que pueden ser resultados sospechosos. Pero incluso creo que fue Ricardo Mollinedo a quien se estaba señalando. Mollinedo, ¿sí se llama Ricardo? Se me olvidó su nombre. Nicolás. Nicolás Molina. Nicolás Mollinedo. Sí, me acordaba del apellido, pero Nicolás Mollinedo era señalado y él incluso dio varias entrevistas, habló al respecto, o sea, sí, habló la cara al respecto y sí, ustedes lo entrevistaron. Es decir, hay como muchas lagunas que no concuerdan con lo que está señalando. Y eso que dice que hay lo que tú señalabas, Alejandro, hay videos, es de opinión pública. Nadie los ha visto, queremos verlos. O sea, de verdad, sí queremos verlo. A mí me preguntan mucho en Twitter, si hay una acusación contra Andrés Manuel, ¿tú vas a cubrir el caso? Yo voy a cubrir todos los casos que vaya a haber. Sea quien sea, por supuesto que lo haré y seré el primero en la fila y ahí voy a estar a la 1 de la mañana. Mis colegas periodistas me digan que me paso, que debería de estar yo más tarde y no a la 1 de la mañana. Entonces, ahí voy a estar esperando para estar en la sala principal. Sí, sí lo voy a hacer, pero el problema aquí es que lo que está señalando es mentira. En la corte no hay información abierta al público como él lo señala en su postdata. Lo que sí hay abierto al público es toda la evidencia que se presentó en su contra. Es decir, cuando decimos está abierto al público o es público, tú tienes que solicitarlo en la corte, no es que esté publicado en una página en línea, sino que tienes que ir a la corte a hacer solicitud de los días que requieres, de las audiencias. Son millones de documentos que además tienes que pagar por eso. O sea, no es sencillo, o sea, tener acceso a eso. Entonces, los periodistas pedimos acceso a ciertos documentos, a veces los revisamos en la misma corte y no tendremos que pagar, a veces pedimos de cierta forma la información para poder revisarla, pero en muchos de esos casos pues tenemos que pagar por ella. Es decir, aunque es pública, tienes que pagar no por
por la información en sí, sino por los documentos que están emitiendo al respecto. Entonces, es mentira lo que él está señalando, que todo eso sobre Andrés Manuel sea público, porque aparte no ha habido un proceso en contra de Andrés Manuel. Entonces, todo lo que pudieran, vamos a decir, que pudieran tener los fiscales, todo eso no lo pueden dar a conocer hasta que no integren realmente o pudieran integrar una investigación real y lo acusaran y se presentara y se hiciera pública desde las Cortes. Hay que recordar también cuando se hace un proceso como tal, toda la información se va, así tengan la investigación de la DEA, del FBI, de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, de cualquier agencia que ustedes quieran, piensen, toda esa información no necesariamente se hace pública, se tiene que integrar de una forma y hacer la validación judicial. Por eso yo siempre critico a aquellos periodistas que dicen, yo tengo pruebas y las pruebas son aquí, no están validadas, esas no son pruebas. O sea, ese es un dicho sobre algo en particular, ¿no? Es diferente. Entonces, en el caso proceso judicial, pues no es una prueba hasta que no esté validada y esté validada no solamente por los fiscales después de un proceso como tal y por el propio juez cuando diga, sí, aceptamos tal evidencia, se acepta tal, etcétera, etcétera. Si no hay incluso ninguna moción en contra por parte de la otra parte, porque puede decir, no, ese documento no es correcto y no lo queremos que lo metan. Entonces el juez decide, bueno, me parece que es correcto este argumento y no entra y esa evidencia nunca la vamos a conocer. ¿Por qué? Pues porque no entra, no forma parte del proceso como tal. Entonces, sí me parece importante tomar en consideración y con muchas pinzas lo que señala él de que todo esto es público, porque eso es mentira. O sea, eso sí, realmente lo que está señalando es mentira. Se nota una desesperación absoluta de ya en el último momento de pues saber a quién pueden barrar más, ¿no? En ese sentido. Y pues no le sale, digo, aquí a aquellos que están celebrando la carta, la verdad es que qué lástima, pero pues no le sale en lo más mínimo ese juego. Yo creo que es muy poca gente ya la que celebra la carta. En un principio sí era como la carta explosiva que terminó siendo no tan explosiva, Jesús, porque pues, información no tiene, al contrario, le pone una sacudida, pues todo el mundo fue terrible con él y él una oveja blanca, una palomita. ¿Quién se lo va a creer? Sobre todo si ya está acusado y luego comprobado ante un tribunal que tuvo actividad criminal. ¿Quién se lo puede creer? ¿No? Yo aprovecho, Jesús García, colega periodista de La Opinión de Los Ángeles, precisamente para preguntarte lo que desde ayer, con esta carta que puso a circular Genaro García Luna, se especuló. Es que tiene Genaro García Luna mucha información y está dándole gusto al presidente López Obrador, quien lo emplazó a que hable. Entonces, ve uno a personajes como el hijo de Felipe Calderón, como Javier Lozano Alarcón, diciendo, imagínate, ahí está. ¿Quieres? Tú pedías, López Obrador, que hable, pues está hablando Genaro García Luna y te van a meter a la cárcel. Esa es la lógica, esa es la narrativa que están construyendo a partir de esta carta de Genaro García Luna. ¿Qué fundamento tiene en función, Jesús, de que se le pueda iniciar a López Obrador una investigación allá con base o como punto de partida de lo que dice Genaro García Luna? Pues bueno, hay que tomar en consideración aquel hecho, porque él menciona de que incluso los testigos señalaron a Andrés Manuel López Obrador en el tribunal. Eso es mentira. Hay que recordar que quien puso ese tema sobre la mesa fue el abogado César Castro. Así es. Y insistió con Jesús, con el rey Zambada, insistió en ese tema hasta que, bueno, se revisó la documentación que los fiscales estaban reclamando de que él no había señalado tal cosa, porque el rey Zambada había dicho, bueno, en el proceso judicial dijo, yo no dije tal cosa, yo nunca dije que le había dado dinero a Andrés Manuel López Obrador.
Eso es mentira. Y entonces, cuando revisan la documentación, el juez le dice, te paras ahí en seco y basta. No más argumentación al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque no había sustento por lo que estaban diciendo. Entonces, por otro lado, si él dice, tengo audios o hay audios, no dice que yo tengo, dice que hay audios, videos, etcétera, etcétera. Honestamente, es el super policía más tonto que existe en el mundo, porque sabiendo que está enfrentando un proceso judicial tan complicado, tuvo la mejor oportunidad de su vida al inicio del proceso, cuando fue detenido, para dar a conocer eso y poder simbrar al país, a México, y cambiar la ruta, no solamente de gobierno, sino política y social de México, en el momento en que fue detenido. Al dar a conocer los audios, los videos de lo que está señalando, y entonces incluso sería el perfecto golpe hacia los enemigos políticos de su grupo político o al grupo político a que él perteneció y que ahora lo niegan por todos lados, ¿no? Que es el grupo del PAN, pues. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Si no lo hizo en ese momento, cuando pudo lograr los mejores beneficios, es más, ni a prisión hubiera ido, así de simple. Con tal cantidad de información o con tal nivel de información, ni la prisión hubiera pisado. Y ni siquiera se hubiera dado a conocer que fue detenido. Así te lo pongo. ¿Por qué? Porque tendría tal calidad o tal cantidad de información en contra de, en este caso que está señalando Andrés Manuel López Obrador, a tal nivel que por supuesto las autoridades estadounidenses iban a decir, esto es oro molido y esto sí realmente, esto no, ni siquiera se compararía con lo que hicieron con el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Pero definitivamente yo no creo que absolutamente tenga nada, es solamente hablar y lo último que está haciendo pues son a ver qué puede de algún modo embarrar más adelante, ¿no? Y con este pacto de silencio que tiene dentro de su grupo político, pues es muy triste también porque pues mantiene digamos, ese engranaje de corrupción que finalmente habrá gente que sigue participando dentro de este grupo político y que pues no se sabrá qué tan metidos estuvieron también en ese proceso en el que participó García Luna, ¿no? Es que ahí está la clave del asunto, Jesús, así como lo decías. Estaríamos frente a un verdadero imbécil si teniendo en las manos material para incriminar a la persona que más odia, Felipe Calderón, su jefe, teniendo material en las manos, que yo creo que si los tenía él, los tenía el jefe, para empezar, no haberlo soltado cuando podía haber hubiera cambiado el rumbo del país. El rumbo del país, tal cual. O sea, sería otra historia completamente distinta a la que estaríamos ahorita aquí conversando. Él habría dicho, a ver. Les cambio, que me perdonen todas mis cuentas pendientes y además, no tiene nada. No tiene un carajo, eso es lo que tiene, un carajo. Ni vergüenza. Híjole, mano, ¿a qué nivel es el pacto? Ese es el tema. O sea, ¿qué es lo que él ya está defendiendo si está perdiendo todo, Jesús? ¿Qué es lo que él está defendiendo ya a estas alturas? ¿Qué defiende? ¿De qué tamaño es el pacto? Porque la familia no la está pasando bien, a menos de su que hermana está encarcelada, sus sobrinos están en México. En México, o sea, ¿qué es lo que le ofrecieron? Digo, el único que le puede haber ofrecido es Felipe Calderón. Un elemento importante, digo, entiendo la familia está enfrentando una situación muy complicada. Los hijos, bueno, no tienen ninguna implicación directa en esto, ellos están libres. Claro. Y están estudiando en Estados Unidos, no sé si ya se titularon. Y en el caso de la esposa es, digamos, el elemento más vulnerable, pero es el elemento además que más le ha ayudado a él, digamos, en todo el proceso judicial, porque es la que ha tenido la coordinación también con los abogados, es, digamos, como un enlace fundamental. Evidentemente, si él pierde esa pieza también,
pues eso es parte de la vulnerabilidad que él tendría. Entonces, no sé si en algún momento hay una comunicación entre ella y el grupo político que representó algún momento o el que fue parte en algún momento Genaro García Luna o no. Ella lo negó en algún momento, pero bueno, están esos elementos. Es decir, todavía hay elementos que él puede perder, digamos, más relacionados con su familia, más a nivel muy personal, digamos muy, muy cercano, que a un nivel ya, digamos, político o legal o profesional. Eso ya está fuera, o sea, él ya es un personaje acabado profesionalmente, acabado políticamente, acabado en cuanto a todos los temas de seguridad, etcétera. Entonces, sí tiene todavía, por supuesto, en su familia un elemento de vulnerabilidad que podrían estar utilizando en su contra, lo cual sería lamentable que él permitiera que se siguiera utilizando cuando pudiera en algún momento llegar a un acuerdo, si es que pudiera avanzar en ese sentido, si tiene posibilidades de moverse hacia adelante y tener mejores beneficios para él. Pero bueno, esos son los pactos que tienen políticos. Pero yo vuelvo a lo mismo, lo que señala en la carta, que la carta se ha estructurado de una forma muy extraña, muy irregular, ¿no? Empieza una cosa, se va a otra, regresa a lo mismo, etcétera, etcétera. Y luego con este postdata que me parece también un poco absurdo, ¿no? Pero yo creo que lo más preocupante también, y bueno, preocupante y me dio un poco de risa decir, es que ese señor culpó a todo mundo de un complot en su contra, o sea, en esa carta, o sea, todos están mal, yo estoy bien, o sea, soy un hombre que respeta la ley, o sea, perdón. Con la última declaración del juez Brian Cogan, definitivamente quedó claro que no te consideran como una persona que respetas la ley. Con lo que vimos hoy en el documento de los fiscales, por supuesto queda clarísimo que no consideran que seas una persona que respete la ley. Al contrario, lo mencionan como un personaje que le gusta operar y que le gustó operar durante mucho tiempo justamente afuera de la ley o al margen de la ley. Carajo, Jesús, pues qué gusto tenerte aquí, qué bueno que platicamos en un día tan importante y pues por supuesto siempre muy agradecidos contigo de poder conversar aquí. Un gusto como siempre, un abrazo para ambos. Gracias. Muy buenas tardes, Jesús. De Francia, que andabas en Francia, había una foto tuya ahí. Nada más me tomé como un par. Aquí no llegó nada, eso sí te lo digo. Aquí, ni nada. Ni un toblerone, ya ves que en los aeropuertos siempre hay toblerones esos. Ni un toblerone. No, déjate una vaina. Ahora que andes en México, nos tomamos 20. Ya verás. Un abrazo, Gracias, gusto gracias, para Jesús. Gracias. Hay un